Hola a todos. Hola a ti. Hoy quiero hablarte a ti, personalmente a ti. Esta quizás sea la clase más importante de todo el curso y quería hablarte personalmente a ti. Resulta que se acercó el tiempo predicho por los profetas en que habría grandes calamidades y hubo una enorme tormenta como no se había visto sobre la tierra, tempestades, truenos, ardieron ciudades enteras, se quemaron, cayó la tierra y sepultó ciudades, otras se convirtieron en llanos, en valles, y después de esta gran destrucción se escuchó una voz sobre toda la tierra. Hay algo muy interesante. Uno puede pensar, fueron preservados los más justos, tenían que ser perfectos, ¿verdad? Solo quedaron aquellos que eran sin pecado ninguno. Qué difícil tuvo que ser preservado. Qué dura es la justicia de Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice el libro de Mormón? Hay 5 versículos del capítulo 9 que explica por qué Dios está destruyendo estas ciudades. Prácticamente en los 5 dice lo mismo. Uno de ellos, versículo 5 dice: y he aquí, he cubierto de tierra esa gran ciudad de Moronía y los habitantes de ella para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y en otros 4 versículos se vuelve a decir lo mismo. ¿Y qué nos dice esto? En el capítulo 10, en el versículo 12, se nos dice lo siguiente: y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó. Y uno puede decir, seguro que eran perfectos. Simplemente dice, y fueron los que recibieron a los profetas y no los apedrearon, y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos, los que no murieron. ¿Me entiendes? Fueron los que no mataron a los profetas, los que no los apedrearon, los que no murieron. Y el Señor Jesucristo les dice en el capítulo 9, versículo 13, oh vosotros, todos los que habéis sido preservados porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? No eran perfectos los que fueron preservados, simplemente no eran los más inicuos. No eran los que habían matado a los profetas, los que no los habían apedreado. ¿Qué significa eso para ti y para mí en cuanto a cómo debemos tratar a nuestros profetas? ¿De qué manera apedreamos a nuestro profeta? ¿De qué manera, en cierta manera, lo matamos? ¿De qué manera no vivimos sus enseñanzas? ¿Te das cuenta lo importante que es seguir al profeta? Esta misma voz que anuncia las grandes destrucciones y que enumera las grandes ciudades como son destruidas, también les habla acerca del arrepentimiento, de la fe, de que deben volverse a Él, a Jesucristo. Y hay unos versículos preciosos, los versículos 18, 19 y 20 del capítulo 9 que dicen: yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo.
un corazón quebrantado. Algo quebrantado es algo roto o dolorido. Y algo contrito es algo que ejercita la contrición. Y la contrición es el pesar por no cumplir con la voluntad de Dios. Es lo que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, como diría Elder Maxwell, un gran apóstol que hubo en esta generación, pasaron de ofrecer un animal encima del altar a ofrecer como sacrificio el animal que llevamos dentro. Eso es lo que el Señor desea de nosotros, un corazón quebrantado, un corazón dolorido por nuestros pecados y un espíritu contrito que no desea ya más hacer el mal. Ya no deseaba un sacrificio animal, sino un sacrificio de nuestros pecados. Pasábamos de la ofrenda al ofrendante. Pasábamos de lo que yo ponía en el altar al yo. Ese era el cambio que el Señor quería hacer. Nos dice el principio del capítulo 8 que en el día 4 del primer mes empezó las grandes tempestades y los cataclismos. Y al final del capítulo 10 se nos dice que a finales de ese año fue la visita de El Salvador a las Américas. Así que había pasado algo de tiempo y se encontraban reunidos alrededor del templo de abundancia. Y oyeron una voz. ¿Y qué hicieron? Miraron alrededor. Sonó una voz por segunda vez y no la entendieron. Y una tercera vez oyeron una voz y aguzaron el oído y miraron hacia donde venía la voz, hacia el cielo. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros muchas veces, para saber qué tenemos que hacer, miramos alrededor, hacia personas que son de nuestro mismo nivel. Miramos en Google, miramos en YouTube, en la tele, preguntamos a los demás. Pero cuando aguzamos el oído, cuando nos esforzamos y miramos hacia arriba, entonces es cuando ocurre el milagro. Por favor, escucha esto atentamente. Mira las imágenes o, si quieres, cierra los ojos e imagínate que estás ahí entre los nefitas y lamanitas hablando acerca de todo lo que ha pasado, de las grandes destrucciones, de cómo se han cumplido las profecías, y de repente ocurre esto. Y he aquí la tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo: He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Y aconteció que al entender dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos, y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Y ocurrió que les habló el Señor diciendo: Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra.
y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron y metieron las manos en su costado, y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y esto hicieron yendo uno por uno, hasta que todos hubieron llegado, y vieron con los ojos y palparon con las manos, y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Y justo después de eso les enseña acerca del bautismo e inmediatamente después les dice que no haya contención entre ellos. No te ofendas fácilmente, perdona a los demás, intenta siempre ser un pacificador. El Señor les bendijo uno por uno. Esto debes recordarlo toda tu vida. Debes ministrar a los demás uno por uno. Y cuando estés en la calle y te encuentres con un menos activo, piensa: ¿por qué estoy aquí en este momento, en este lugar, y me encuentro a esta persona? Quizás debo ministrar a este uno, como lo haría el Salvador. Todos fueron bendecidos por el Señor. Todos somos importantes para Él. Tú eres muy importante para Él. Quizás esta semana o últimamente hayas pensado que no lo eres. El Salvador ministra uno por uno. Él sabe tu nombre. Él te conoce. Él sabe de tus lágrimas. Él conoce tus oraciones. Él te conoce a ti mejor de lo que te conoces tú mismo o tú misma. Piensa lo importante que eres. El Salvador luego llamó a Nefi y le dio poder para bautizar, y llamó a otros 11 y volvió a organizar su iglesia. La iglesia es importante. El Salvador vino al mundo. La destrucción y los días de tormenta fueron símbolos de su muerte, porque cuando Cristo no está, no hay luz. Él es la luz del mundo. Y lo que predijeron los profetas se cumplirá todo, absolutamente todo, en el momento, en su tiempo debido. Por favor, sé fuerte. El Señor nos bendice en medio de las tribulaciones. Es cierto que Él a veces ejerce la justicia, pero no te confundas. La justicia debe existir, pero la justicia está para protegerte, y la misericordia cubre multitud de pecados si tan solo te esfuerzas. No pienses que porque ya has pecado, Él ya no te quiere, o que eres tan pecador o tan pecadora que su sacrificio ya no vale para ti. No hay rincón que su expiación infinita no pueda alcanzar. Tú eres una persona muy especial y por eso esta clase te la dedico a ti. Piensa en el Salvador, lee estas escrituras, medita sobre ellas. Si tienes que poner tu vida en orden, ponla. Ten una relación personal con el Salvador. Él te ministrará a ti, al uno. Tú eres ese uno. Tú eres esa oveja preciosa por la que Él murió. No hagas que su muerte sea en vano. Testifico solemnemente que Jesucristo vino a las Américas tal como lo describe el Libro de Mormón. Él reorganizó su iglesia. Él enseñó la manera de bautizar, pero para mí lo más importante es que Él bendijo a las personas uno por uno. Les ministró con salvación en sus alas. Testifico de esto solemnemente en el nombre de Jesucristo. Amén.